Doctor García, para volver al tema de seguridad, que es un tema muy sensible, atraviesa todos los sectores, pero hasta ahora no hay ningún candidato que haya logrado hacer clic con el electorado en este tema. Son otros los temas que están definiendo. Por ejemplo, usted ha planteado sacar las Fuerzas Armadas, ¿no? Y yo a veces presiento que un sector del electorado dice, no, eso es populismo, eso es oferta fácil, porque en realidad la solución del tema de la seguridad ciudadana casi o poco tiene que ver con la presencia de Fuerzas Armadas en las calles. Tenemos un Poder Judicial, un Ministerio de Justicia, INPE, una policía, tenemos a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales, y no hay el político, no hay el candidato que diga, yo quiero armar aquí una sinergia, quiero armar una articulación, sacar a las Fuerzas Armadas a las calles. Perdón, eso más allá de una frase, quiero armar una sinergia, prometo, ¿qué más? No, hay que plantear las cosas claramente. ¿Cuántos policías tenemos? 127.000. ¿Cuántos están en las calles? Realmente 15.000. ¿Cómo debemos sacar toda la policía posible a las calles? Ahí está el problema, reemplazándolos por retirados de la policía en labores administrativas, mejorando su capacidad de movilización, evidentemente, y retirándolos de zonas como las fronteras, etcétera, donde más papel cumple la Fuerza Armada. Es uno de los papeles en los que la Fuerza Armada sustituye a la policía. Pero además, vincular a los serenos, que ahora van a usar armas no letales, y a los vigilantes privados, y la presencia de la Fuerza Armada como factor disuasivo y básico en el cuidado, por ejemplo, de los ministerios, de las grandes arterias, haciendo patrullaje cuando sea necesario y especialmente nocturno. Todo eso es el aspecto operativo. A eso se suma el aspecto de dirección en que usted tiene razón. Es decir, acá hubo un sistema nacional de seguridad que el señor Humala con su uniforme, tal, o preside el comandante, dijo que iba a presidir un día y después no volvió. Pero están todos los alcaldes que tienen que tener responsabilidades y metas y también capacidad de trabajar en la escogencia de los mejores comisarios. Y está también la necesidad de organizar a la población para que participe en la detección y señalamiento de la delincuencia. Doctor García, ¿sabe cómo le responderían sus rivales Sí, frente a esta... ya lo dijo el señor Aldo hace un rato. ¿Por qué no se hizo esto? Por eso, ya lo dijo hace un rato y ya respondí a eso. Pero... Está muy bien, pues, pero, ok, estamos ante un problema y tenemos que solucionarlo. Y usted dice, ninguno hace clic. Bueno, yo estoy dispuesto a hacer el clic. Pues. ¿Está de acuerdo con las armas no letales para los serenos? Sí, como un primer paso. Yo estoy de acuerdo con las armas. ¿Le daría armas letales a los serenos? Cuando sea necesario, sí. ¿Se puede armar una batalla campal entre Magdalena y San Isidro, por ejemplo? No lo creo. Podría haber feudos, usted ¿no? tiene una concepción muy pesimista y negativa del pueblo peruano, ¿no es así? Sí. Doctor García, volviendo al tema económico, ¿no? Porque, digamos... Déjame entonces, y cierro un tema de seguridad y vamos al económico. Okay. Usted, el general Hernani, por ejemplo, el otro día tuvo una crítica feroz, dijo que usted cometió un gran error al eliminar a la PIP, a la Policía de Investigación del Perú, que hoy día no tenemos investigación policial, no tenemos inteligencia policial, porque la PIP fue eliminada por Alan García en su primer gobierno. ¿Qué cree usted, qué comenta sobre lo que dice Hernán como jefe policial? No sé cómo estará pues su pensamiento, pero está haciendo referencia al año 87, que se creó la Policía Nacional, y no se eliminó la PIP. Hay que aclarar, hay personas que llegan a generales sin haber entendido eso. No se eliminó el área de investigación, hay especialidades dentro de la policía. ¿Usted no regresaría a la PIP? No, de ninguna manera, justamente porque entre los haberes positivos de ese primer gobierno estuvo crear la Policía Nacional. ¿Usted se acuerda cómo se enfrentaban la Guardia Civil? No, y el caso Villacoca, hubo cosas muy complicadas. No, pero el enfrentamiento institucional y el gasto enorme de 3 casi ministerios que se fundieron en la Policía Nacional, como los 3 ministerios de Marina, Guerra y Aeronáutica se fundieron en el Ministerio de Defensa. De manera que coordinar la unión es un factor fundamental. Por el lado económico, ¿no? Sí. Hasta ahora, doctor García, no ha habido un solo candidato que diga durante mi gobierno va con Gaitea María.
Usted tampoco ha sido tan enfático en el tema. Pero en segundo lugar, usted ha sido el candidato, yo recuerdo el discurso de Chamochumbi, habló del cobre, habló de ganar la guerra del cobre a Chile y planteó el tema del canon comunal. Un poco que esta propuesta quedó en un discurso y no fue desarrollada. ¿Usted sacaría Conga y Tía María, por ejemplo? Haríamos los esfuerzos concertados analizando cuáles son los costos. Eso es lo que han respondido sociales. todos. Pero es que es lo prudente y hacen muy bien todos. Porque si hay alguien que venga a decir oro sí, agua no, o por el contrario, oro no, agua sí, está cometiendo una tontería. El Perú es un país democrático y usted tiene que consultar con todos ellos. Le recuerdo algo, la gran obra, el mayor contrato de nuestra historia, que es Las Bambas, de 6.000 millones de dólares, se lanzó, se concertó, se analizó, se firmó y se inició en el gobierno. El más grande contrato minero, igual la ampliación de Cerro Verde, en Arequipa la ampliación de Toquepala y Sauder, Toromocho, que hasta traslada a una ciudad. De manera que hubo condiciones para hacer las cosas. Y Conga se dejó con un estudio de impacto ambiental que mi sucesor en el gobierno decidió revisarlo y abrió la caja de Pandora, pues porque volvió toda la protesta. Y además él había mentido a la población porque él se comprometió a que no hubiera Conga. Y cuando llega y dice Conga sí o sí, generó la de Dios es grande. Nosotros no mentimos a la gente, nosotros vamos a negociar nuevamente y tenemos un estudio de impacto ambiental y estoy seguro, la segunda parte de su pregunta, que el canon comunal no es que sea comprar la conciencia de los campesinos, es un hecho de justicia histórica. Hay que romper el círculo vicioso del uso del dinero y llegar directamente, distribuir mejor directamente a las comunidades campesinas recursos que tiene el Estado y que proceden en su mayoría de la exportación minera. Bueno, un adversario suyo le diría, lo de Conga se fraguó en el Baguazo, ¿no? No solamente por la violencia que hubo, sino por la renuncia del Estado al principio de autoridad. No sé qué tengan que ver una cosa con otra. La renuncia del principio del Estado a la autoridad, doctor. ¿No le mereces una reflexión? No, al contrario, hay gente, otros opositores dirían lo contrario, pero siempre que me come el tigre, ¿no? Dirían, porque el Estado se quiso imponer, hubo unas víctimas, no, aunque en realidad fue el asesinato de unos policías. Pero en realidad esos son radicales, antimineros, porque ahí se asesinaron policías. Los policías, como en ningún país de América Latina, se dejaron matar, ¿no? Eso no pasa en América Latina. Doloroso. Entonces yo le digo, ahí como que empezó esta idea de que el Estado renuncia a la autoridad. No, pero ¿por qué no retrocede entonces a Toledo? Pues sea justo y el arequipazo. A ver, ya bueno. Pues no sea así. Entonces, por favor, o sea, si quiere que me come el tigre, écheme la culpa de la conquista a mí también. No me tiente. El contrato, se está discutiendo mucho los contratos de gas. Hay varios candidatos que lo han tomado ahora como su leitmotiv. Este contrato con México, que hablan que perdemos dinero porque se pactó con el marcador Henry Hub, y el marcador Henry Hub hoy día está muy bajo por el fenómeno del fracking, ¿no? Cambió completamente todo el tema energético y estamos amarrados con México y perdemos dinero porque si lo vendemos con otros marcadores o otros países ganaríamos mucho más dinero. ¿Usted renegociaría ese contrato? ¿Impulsaría? Porque eso entre privados es complicado, pero ¿usted renegociaría? ¿Hablaría con el gobierno de México? ¿Qué haría con esto? Muchas gracias, ha explicado muy bien el tema. En la época del señor Kuczynski se fijó un precio que aparecía bajo de acuerdo a Henry Hub. Que era bueno en ese momento. Ese precio se mantuvo e inclusive creció. Fue bueno con el precio momento, del petróleo durante nuestro gobierno en el cual se estaban haciendo las obras de transporte del gas y de Melchorita. No olvidemos eso. Había una inversión altísima de varios miles de millones y en ese momento que el precio estaba bueno todavía, ponerse a pelear con Hantoil y las empresas significaba detener una obra básica que daba mucho trabajo y generaba reactivación nacional. Pero, como ahora el precio del petróleo se cayó y con eso el precio del gas, resulta que las regalías que se pagan son diminutas y están firmadas por la empresa privada con la Comisión Federal de Electricidad de México. Entonces, en este momento ya no es un problema de decir quién le firmó eso, ya
tampoco podía adelantarse el gobierno del señor Toledo a saber que ahora el precio iba a ser tan bajito. En el especial gas. con ese marcador, ¿no? Por la influencia del fracking. Por Porque eso. los otros marcadores, Japón, por ejemplo, el precio es atractivo. Por eso, pero, ¿qué es lo que yo haría? Primero, tenemos derecho a renegociar por una razón básica. Nuestro Código Civil, que es ley, establece que cuando un contrato deviene en onerosidad exorbitante o excesiva, Leonino. entonces se puede renegociar sin romper el contrato. Se renegocia de acuerdo a la ley y a la equidad. Pero en segundo lugar, yo estoy convencido que más adelante un gobierno sólido dentro de la Alianza del Pacífico puede negociar con el gobierno del señor Peña Nieto y su Comisión Federal de Porque la Electricidad. presión tendría que ser sobre México, más que Sí, sobre las privadas. pero México podría Pues decir... México es el comprador, el yo que- tengo un contrato, podría decir México, ¿no? Pero estoy convencido que la buena relación entre países y la firmeza y la solidez de un reclamo hará que una parte del gas que ahora se destina a la Comisión Federal de Electricidad en México, Manzanillo, pueda ser comercializada por el Perú a otros compradores y en ese caso ganaríamos más en regalías que lo que actualmente se gana en México. ¿Le vendería gas a Chile directamente? De acuerdo a lo que paguen. No hay problema, porque acuérdense ¿Cuánto que pagan? un presidente Ah. boliviano perdió el poder por eso. Perdió el poder, pero ¿cuánto van a pagar? Si me pagan mucho más de lo que me pagan otros, vamos a estar seguros de que la inmensa mayoría estará de acuerdo. Doctor García, pero ¿cómo usted puede proponer que se va a renegociar el contrato de gas sin mencionar al lado privado? Mire, el Perú, a diferencia de Bolivia, de Ecuador, es un país que está inmerso en una sociedad de contratos nacionales e internacionales. Los 17 TLCs que tenemos firmados nos obligan a tribunales nacionales e internacionales. Si usted no toma en cuenta, esto no es un asunto de estados, es un asunto del Estado No, con los privados. perdón, creo que- Si usted no toma en cuenta a los privados, se nos viene un juicio Yo no voy internacional. a negociar ni a darle un portazo a las empresas que exportan el gas y a Hantoil y a decir te cierro Mechorita. No, eso es una tontería, porque lo único que ganaría es un juicio contra el Perú por 10.000 millones de dólares que tendrían que pagar en el futuro los peruanos. Y podría Lo que en estoy peligro los diciendo- TLCs del Perú. Lo que estoy diciendo es que como ellos le venden a la Comisión Federal de Electricidad, usted tiene que negociar con el Estado mexicano y su Comisión Federal para lograr que una parte de lo que compran a precio exorbitantemente bajo lo dejen al Perú para que pueda venderlo en otros lugares. Eso sí se puede lograr y ahí no viola ningún contrato. Lo que dicen algunos candidatos le costaría al Perú como le costó al Perú la nacionalización de muchas cosas, ¿ah?